Muchas gracias, Gustavo, y gracias por invitarme a participar de esta conversación sobre un tema que es de una relevancia, yo creo que enorme, y es algo que vos venís planteando y que Sergio en su juzgado viene llevando a la práctica, y creo que eso es lo valioso de esto, no hablar solamente desde la teoría, sino desde lo concreto y cómo esto en definitiva cambia vidas. Yo quería hacer simplemente una breve reflexión, sí, un poco más abstracta, pero me parece que es importante, porque en definitiva esto que parece un tema muy puntual, si se quiere muy específico, yo creo que es un punto central para nuestra vida en sociedad. Lamentablemente nosotros estamos en una sociedad donde cada vez más los bienes materiales son los que más se valoran, y cuando uno analiza la evolución del delito, lo que uno ve es que más allá de llamémosle el delito común o los hechos aislados o individuales, la tendencia en estos últimos años, en estas últimas décadas, ha ido siguiendo también algunas tradiciones, como señalaba el caso de la mafia en Italia y demás, pero ha ido a empresas criminales. Es decir, cada vez más nos encontramos frente a empresas, organizaciones mafiosas, como bien ha señalado la Alameda en su trabajo. Y esto me parece que es un primer punto central, porque si no, no se entienden ni se puede dar respuestas. Si nosotros no entendemos que la mayoría o aquellos delitos hoy más significativos son llevados adelante por organizaciones y no porque a alguien de pronto se le ocurre individualmente decir vamos a hacer tal delito. Yo siempre lo daba como ejemplo también en un caso muy distinto, y si se quiere de menor envergadura, pero que era bastante gráfico cuando se discute el tema de los trapitos y el tema del estacionamiento. Es decir, uno puede en cualquier calle de la ciudad de Buenos Aires, de pronto, si quiere, intentar ayudar a alguien que estacione su auto. Ahora, yo, necesitado de recursos, imagínense que quisiera, necesito plata, necesito vivir, necesito un ingreso, juega River Boca, voy a las inmediaciones de la cancha de Boca a estacionar autos. ¿Ustedes creen que yo podría hacerlo eso? No. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Es decir, hay mucho más que una persona que tiene una necesidad que eventualmente sí puede ser utilizada, como más lo es en los escenarios de trabajo esclavo. Entonces, me parece que el primer tema que tenemos que tener en cuenta es este, y un poco el desafío que planteaba Gustavo Vera tiene que ver con esto, en cómo hacemos frente a estas mafias, a estas organizaciones. Y lo que señalaba recién Sergio, me parece que es central. Nosotros necesitamos, para abordar esto, pensar de un modo culturalmente diferente al que lo venimos haciendo. Esto requiere un cambio cultural, porque estas organizaciones delictivas tienen hoy centralmente una única o principal finalidad, que es lucrar, obtener recursos. Es decir, son actividades ilegales cuya finalidad, cuya razón de existir es obtener recursos, generalmente a costa de los más débiles, explotando a los más débiles en estas modernas, si se quiere, formas de esclavitud. Y la forma central, y lo mismo pasa con el narcotráfico y lo que señalaba recién Sergio frente al caso del Paco y más, es central cortar el flujo del dinero. En esto está lo que se llama el análisis económico del derecho, la economía del crimen, en donde cada vez es más evidente que uno lo que necesita es tratar de que el accionar delictivo sea cada vez más costoso, a punto tal donde estas actividades no generen dinero. Con lo cual el dinero y los bienes que se mueven en torno a estos delitos pasa a ser el paradigma central y el paradigma donde el Estado tiene que tratar de poner su mayor esfuerzo, su mayor ojo, y golpear a estas actividades en ese lugar que es el que más les duele. Y lo vemos también en el caso de drogas. Los soldaditos, las personas que venden drogas son lamentablemente intercambiables, porque son estos modernos esclavos.
pero si uno detecta propiedades, detecta dónde se lava este dinero, detecta los bienes de estas organizaciones, detecta el flujo y cómo se mueve este dinero, le está dando un golpe en el punto central de las organizaciones. Entonces me parece que es importante como primer elemento, como primer paradigma es de ir en la búsqueda de ese dinero y cortar ahí a estas organizaciones. Y el segundo punto, que es no solo tenemos que tratar de detectar estos bienes, decomisarlos, embargarlos, sino que rápidamente tenemos, yo creo, un imperativo moral, y creo que los ejemplos que daba Sergio recién son muy claros y muy contundentes en términos del deber que tenemos todos, de que esos bienes tienen que ser rápidamente utilizados, no en beneficio de funcionarios o incluso a veces magistrados que usan autos u otros bienes, sino en beneficio de la gente que más lo necesita. Y sobre todo cada vez más vamos a tener a veces, por un lado, cosas como recién señalaba, que son campos que se pueden utilizar en beneficio de aquellos que lo necesitan, pero también cada vez se va a dar más el fenómeno que muchas veces va a haber actividades económicas que sirven de pantalla y demás, donde hay trabajadores legítimos, donde hay gente que necesita el trabajo. Entonces, claramente tenemos que orientar todo el esfuerzo en tratar de que esas actividades económicas sigan y que la gente que necesita el trabajo, que generalmente son las víctimas de esta explotación, puedan ir generando un medio de vida. Entonces nosotros tenemos que tratar de usar rápidamente en beneficio social esos bienes. La legislación actual, con un montón si se quiere, restricciones o a veces con esfuerzos interpretativos, lo permite, como lo señalaba recién Sergio, en todos los casos que a él le tocó, que además en esto fue pionero y además fue pionero en darle un sentido social rápidamente y en que este sentido social vuelva en relación muchas veces a las víctimas directas de esos delitos que llevaban adelante esas organizaciones que lucraban con las vidas de esas personas. Entonces me parece que eso es una experiencia muy, muy valiosa y muy profunda en términos del significado. Y creo que hoy el desafío que tiene el Congreso es tratar en definitiva, de aprobar rápidamente, está en el Senado, hay un proyecto aprobado por diputados, de una legislación que permita, como señalaba recién Gustavo, si se quiere ordenar esto, que no sea algo de voluntad de un juez que le pone un esfuerzo adicional, un compromiso adicional, sino que sea algo que esté perfectamente regulado, que esté clarificado. Así que me parece que el desafío que tenemos es eso. Yo podría hacer varias consideraciones sobre el proyecto de ley y las críticas que se le hacen a lo que aprobó diputados, el estado de la discusión hoy en el Senado de este proyecto, pero me parece que lo central es esto, es marcar la importancia que tiene esta cuestión, que existen ejemplos muy valiosos que muestran lo central que es esto, y quedar en realidad a disposición de ustedes para las preguntas o las consultas que consideren. Muchas gracias.